Dios les bendiga, les saluda el pastor Rodolfo García Fernández y en esta ocasión yo quiero compartir la palabra con usted. Quiero que me acompañe a Primera de Samuel, ahí vamos a estar meditando en el capítulo 17, pero antes de iniciar en esta palabra y en esta meditación, en este capítulo, me gustaría que juntos oráramos. Así es que ahí donde estás, con tu familia, con tus hijos, o si estás solo, yo te invito a que podamos orar juntos. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, creyendo que tú, Señor, tienes planes para nuestras vidas, Señor, y que solamente dependemos de ti, que tú eres el que tomas el control de nuestras vidas, Señor. Ahora yo te pido que esta palabra sea de consuelo, Señor, sea de bendición para cada uno de los que están escuchando, para cada uno de aquellos que están detrás de la pantalla, Señor, para cada uno de los que están ahí, Señor, en casa, que están reunidos con sus hijos o con la esposa, Señor, con los familiares que tiene ahí en casa, Señor. Esta palabra pueda traer, Señor, ánimo, pueda traer, Señor, un destello de luz a su corazón, sabiendo, Señor, que tú nunca nos dejas, no nos has dejado ni nos dejarás, Señor, y que solamente en ti podemos tener victoria, Señor. Así es que esta palabra, Señor, que sea para este tiempo, te lo pido en el nombre precioso de Jesús, y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Así es que yo pongo, Señor, a cada uno de tus hijos, tus hijas, aquellos que están viéndonos, Señor, en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ahí vamos a estar meditando en el capítulo 17 de Samuel. Y es un gran pasaje, un hermoso pasaje, ya muy trillado, ya muchos han meditado en ello. Pero la palabra no deja de ser, la palabra siempre trae algo nuevo a nuestras vidas y en esta ocasión yo quiero compartirle acerca de lo que he estado meditando, acerca de lo que he estado estudiando y tomándome el tiempo de que Dios me pueda hablar a través de su palabra y más en este tiempo que lo necesitamos. Así es que yo quiero hablarte hoy. Mire, estamos en una guerra desde que te conviertes a Cristo, desde que nos convertimos a Cristo estamos en una batalla. Y hay batallas en las que no podemos ver las armas del enemigo. Y nosotros entramos a una guerra entre Satanás y los hijos de Dios. Quiere atacar a Dios. Dios ya lo venció en la cruz del Calvario. Ya venció al diablo, ya venció a la muerte. Pero déjame decirte que desde que tú te conviertes a Cristo, el enemigo quiere pisotearte. El enemigo quiere robar lo que Dios te ha dado. El enemigo te ve como la creación de Dios, la imagen de Dios, y quiere echarlo para abajo. Así es que en esta ocasión yo quiero que analicemos cómo es que se da esta batalla entre el pueblo de Israel y los filisteos. En este capítulo 17 ya pasó la desobediencia de Saúl. Saúl ya fue desechado, ya está lejos del Señor, está cometiendo muchos errores. David también ya es ungido. Para este capítulo 17 David ya es ungido, ya es escogido porque él va a estar en el trono. Y vemos también que Saúl mismo busca quien le pueda llevar algo de aliento a su vida, y David es llevado al palacio del rey, al palacio ahí donde está Saúl, y él toca el arpa y entonces los demonios huyen. Cuando está Saúl viviendo esta crisis, algo espiritual está viviendo en su ser, bueno, llega David y entonces esos demonios se van. Podemos ver la historia, pero llegamos al capítulo 17 y nos encontramos que hay una batalla, que está a punto de suceder algo ahí. Sí, dice el capítulo 17:1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Aseca, en Efes Damim. Están en Soco y Aseca, los filisteos. Ahí están a punto de entrar a una guerra, a una batalla, y entonces están preparando los dos grupos, los dos ejércitos. Tenemos al pueblo de Israel y tenemos a los filisteos. Están a punto de entrar en una batalla tremenda, pero yo quiero que lo analicemos hablando con ese ojo militar, pudiéramos decirlo, con ese énfasis que desde que nosotros nos convertimos
hasta hoy estamos una guerra. Y yo quisiera llevarlo, ¿qué tipo de estrategia fue usada en esta batalla? Antes de la batalla y después de la batalla, ¿cómo es que se desenvuelve? ¿Y qué es lo que puede traer a nuestra vida ahorita que estamos viviendo situaciones difíciles, situaciones tremendas en todos los ámbitos políticos, religiosos, económicos, sociales? Estamos viviendo cosas tremendas, pero tú y yo, como creyentes, tenemos que estar alerta. Tú y yo, como creyentes, tenemos que estar preparados de una manera integral en nuestra vida, para nosotros estar a favor de Dios, para nosotros hacer lo correcto y también el Señor luchando por cada uno de nosotros y dándonos victoria. Y el objetivo es que tú puedas tener victoria en cada una de esas batallas. Y en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de donde estás ahí en casa, tú puedas salir victorioso. Una vez terminando esto, tú puedas contar las victorias, puedas contar cómo es que sobreviviste a todo esto que ha venido a tu vida. Y lo primero que yo encuentro es estrategias extraordinarias que se ven en la Biblia y que hoy en estos tiempos, en el siglo XXI, los ejércitos más bélicos usan aún estos principios. No es algo nuevo que están descubriendo, pero que se ha vuelto letal para todo el mundo de una manera mala o sanguinaria. Y vamos a ver lo que sucede aquí. Y lo primero que encontramos es que hay 3 etapas. En esta guerra se usan 3 estrategias y en la primera etapa encontramos con el pueblo de Israel y los filisteos una guerra convencional. Hay una guerra convencional que se está usando aquí con el pueblo de Israel, con Israel y con los filisteos. Ahora, ¿de qué se trata una guerra convencional? Bueno, que hay 2 ejércitos y con las armas con las que cuentan, con eso van a tratar de vencer al enemigo, someterlos y ahí va a haber muerte física, ahí va a haber un enfrentamiento sanguinario y muchos van a perecer. De eso se trata esa guerra convencional. Podemos ver la del Golfo Pérsico en estos tiempos que han sucedido años atrás. ¿Sí? Y hay muertes, hay sangre, hay una batalla en la cual se lleva esta guerra. En 1 Samuel 17, del 4 al 7, encontramos esto. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llama Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Versículo 5 dice: y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota de malla 5,000 ciclos de bronce. En el 6 dice: sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El 7, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y vemos que con este tipo de presentación que va entrando, el capítulo 17 nos está haciendo una demostración de fuerza, así es como se le conoce en los ejércitos en la actualidad. Cuando usted va a un desfile y ve todos los tanques militares, ve todos los aviones militares, ve todo el equipo que traen las fuerzas especiales, el blindaje que traen, es una demostración de fuerza que puede ver la sociedad, el público que está viendo este desfile, y dicen: wow, este ejército es poderoso, este ejército tiene con qué defenderse. Lo mismo está sucediendo aquí en el capítulo 17, y con todo eso, ese equipo se están preparando para hacer una guerra convencional. Pero ¿cuál es el objetivo? Bueno, someter al enemigo a costa también de la sangre, de las muertes de muchos. Y se está dando aquí en este capítulo esa preparación para esa guerra convencional. Segunda estrategia que vemos aquí en el capítulo 17, vemos que también es usada y que hoy en día esta estrategia o esta guerra, de la cual la que sigue, que le voy a hablar, que también se ve en el capítulo 17, es letal. Pero aquí en esta estrategia o en esta guerra llamada psicológica, es una guerra psicológica que hoy en día lo están usando muchos países, muchos gobiernos y grupos militares lo están usando
Aquí se trata de atemorizar, se trata de que puedan entrar en una psicosis y entonces sea más fácil de manipular, sea más fácil de someter y sin necesidad de usar armas, sin necesidad de estar usando esas armas convencionales, sino con el hecho de pegarle a su mente y a su corazón, lo desequilibran y entonces logran someterlo sin usar tanta fuerza. Pero le están pegando a la mente y el corazón. Lo vemos en el capítulo 17, primera de Samuel 17, del 8 al 11, dice, y se paró y dio voces. ¿Quién? El filisteo, Goliat. Y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. En el 9 dice, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo esto Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, es algo tremendo. Estamos viendo una guerra psicológica previo a una batalla campal que se iba a dar tremenda. Está usando todos los recursos estratégicos militares, los filisteos, los comandantes de los filisteos, y están mandando a Goliat para que empiece con esa guerra psicológica. Y entonces lo está logrando. Lo logra, ¿por qué? Porque Saúl, siendo el máximo comandante supremo y rey de Israel, ahora él tiene miedo, ahora está turbado. Y cuando ven las tropas de Israel que su rey está turbado, todo Israel se paraliza, y eso es lo que trae el miedo. Ahora, la guerra psicológica es lo que quiere lograr, que ni siquiera la usen las armas, ni siquiera se defiendan y puedan caer en las garras del enemigo, del contrario, del adversario. Ahora vemos cómo los filisteos pareciera que tienen victoria, pareciera que han logrado su objetivo de someter al enemigo sin usar las armas. Esto se le conoce como una operación psicológica. Los ejércitos de hoy lo usan para someter no solo al enemigo militar, sino a la sociedad, sino a la población, sino al mundo entero y países enteros. Con una guerra psicológica, con una operación psicológica, pueden llegar a la mente y al corazón. Y vemos cómo es que los filisteos, a través de Goliat, lo están haciendo con el pueblo de Israel. La guerra psicológica tiene una función. Consiste en asustar al enemigo para reducir sus posibilidades de éxito en el combate. A pesar de ello, si los israelitas hubieran entrado en batalla en ese momento que acaba de hablar Goliat, ellos hubieran perecido. ¿Por qué? Porque el miedo trae eso precisamente. Están turbados, están paralizados, están tensos, la adrenalina se dispara, pero también así su corazón se acelera, pero así empieza a haber nerviosismo, puede haber temblorina, puede haber muchas cosas a través del miedo. Ahora se vuelven presas fácil para el enemigo, y es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. De eso se trata la guerra psicológica. La guerra psicológica busca, por un lado, paralizar al adversario, derrotarlo antes de que siquiera entren a combatir, y por otro lado, ganar las mentes y los corazones. Así es que esa es la guerra psicológica, y yo quiero que tú sepas que aún en la Biblia, en el pueblo de Israel, o en la nación de Israel, mejor dicho, la está usando, y lo está usando también los filisteos para este combate. Y hoy en día no es ajeno para que lo usen muchos grupos para desestabilizar, para lastimar y dañar el corazón y la mente del ser humano. Y hoy vemos muchos jóvenes suicidándose, niños suicidándose, personas haciendo lo incorrecto porque se está dando. Hay un pasaje bíblico también en los Jueces, y vemos cómo es que Gedeón usa también estrategia de guerra psicológica.
y lo usa también previo para hacer una clasificación del personal que va a ir a una batalla. Una tercera guerra, y estratégicamente que se fue dando por fase en este combate de Israel y los filisteos, podemos ver, y esta es la más letal, porque esto no cualquiera puede verla, no cualquiera puede entrarla, no puede entrar a esto. Muchos están ahí en esa situación, pero están pereciendo porque hay una guerra. En tercer lugar, una guerra espiritual. En esta nación de Israel y los filisteos también se está dando una guerra espiritual, y eso no lo estaban viendo los demás. Es más, muchos que hemos leído la palabra ahí creemos que tan solo es física, no vemos que intervienen otras áreas en medio de esta batalla, pero aquí también está sucediendo una guerra espiritual. ¿Cómo es que entra esta guerra espiritual durante todo este tiempo? Dice que Goliat ya llevaba 40 días y estaba atemorizando al pueblo de Israel. Bueno, vemos en 1 Samuel 17, 28 al 29. Dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado con aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Eliab, el hermano mayor de David? Lo que está diciendo es algo que en realidad no era David. Ahí está hablando por sí mismo. Eliab se estaba describiendo tal cual era él, que tenía maldad en su corazón. Ahora David está hablando con los del pueblo de Israel, con personas, con guerreros de Israel, y después de haberse dado cuenta que nadie se atreve a luchar y que todos están paralizados y escuchan lo que va a hacer el rey David, aquel que gane, no pareciera que a él le interesa, sino dice: wow, después de que les va a dar toda esa riqueza y le va a dar la hija, ni aún así se atreve. Entonces él, escuchando esto, empieza a hablar con los demás, a ver qué opinaban, qué decían. Lo escucha su hermano mayor y lo empieza a regañar, como al chiquillo, ¿no? Como a aquel niño de la familia, y lo empieza a regañar en medio de aquellos guerreros, de aquellos que estaban preparados para la guerra, aquellos que ya estaban en la línea de batalla. ¿Cómo se sentiría David? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo se siente uno cuando en medio de la línea de batalla, en medio del tiempo hostil, del trabajo, de esa actividad que estás haciendo, te hablan así? Te sientes muy mal, te sientes denigrado, te sientes pisoteado, te sientes de lo peor. Ahora, ¿cómo es que David sobrepasa esto? Bueno, aquí entra la parte espiritual, porque de cualquier forma también el diablo estaba trabajando en esto. Dios, por supuesto, está haciendo sus planes y sus propósitos con el pueblo de Israel, pero el diablo también estaba trabajando detrás de todo esto, haciendo fuerza contraria al Señor. Y ahora vemos cómo es que David se pudo haber desmoralizado, pudo haber perdido la cabeza, enojadose, y eso también le pudo haber llevado a irarse y regresarse, decir: ¿para qué vine? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Y entonces abordar una misión que Dios le estaba encomendando a veces sin él saber. A veces nos pasa, muchas veces a nosotros. Ahora, lo que vemos aquí en esta guerra espiritual es en el 29, dice: David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. O sea, no vemos un David enojado con su hermano y empezar a darle con todo. No, dice: ¿qué he hecho yo ahora? ¿Por qué me estás diciendo así? Y luego, delante de todo esto, no importa, no es esto mero hablar. Ustedes son los que deben de ir al frente. Ustedes deben de estar allá en la línea de batalla, ya peleando, luchando contra los filisteos. Y entonces cuando él dice: ningún incircunciso, mira, él está tentando contra el escuadrón del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos. Y entonces vemos que saca una moral, una fuerza extraordinaria a David para emitir esas palabras.
Pero vamos a ver más adelante cuál es la preparación bélica que tenía David y Goliat. Ya hemos visto estas tres formas, estas tres estrategias que se ven en el capítulo 17 y en otros pasajes también donde hubo luchas, hubo guerras en los tiempos bíblicos. Pero aquí exclusivamente en el capítulo 17 vemos esas tres estrategias que están siendo usadas y ahorita mayormente por los filisteos queriendo atemorizar al pueblo de Israel. En segundo lugar, vamos a ver el equipamiento y la preparación bélica que tenía David y Goliat para poder ver y cómo se desenvuelve este encuentro entre ellos dos. Vemos en primer lugar las armas físicas con las que contaba David. David contaba con un cayado, 5 piedras, un saco pastoril, un zurrón y una honda. Con 5 cosas contaba David. 5, pudiéramos decir, armas físicas con las que pudiera contar David. Ahora Goliat, ¿con cuáles eran sus armas con las que él contaba y pensaba enfrentar a David o al pueblo de Israel? Tenía un casco de bronce, cota de malla, peso de 5,000 ciclos de bronce, unas grebas de bronce, una jabalina de bronce como un rodillo de telar, un escudero delante de él y una espada. También contaba con 5 cosas, pero estas armas con las que contaba Goliat eran letales. Él las sabía usar porque era un guerrero. Él estaba preparado o estaba equipado para una batalla militar. Ahora, ¿cuál era la preparación militar que tenía David y la que tenía Goliat? Encontramos que David fue preparado en los bosques con ovejas, con leones, con osos, con un arpa, y la música era parte de su adiestramiento. De esta manera es como se había preparado David. Ahora, esa es la preparación que tenía David, la preparación que tenía Goliat. Él había sido preparado con equipo militar, con todo lo que usaban los militares en ese momento, o guerreros en ese momento. Él lo tenía, él había sido preparado para eso. Fue preparado ante los guerreros que sabían luchar, sabían pelear, sabían de estrategias. En medio de esas estrategias es como fue preparado Goliat en las batallas de manera práctica y en las guerras. O sea, él estaba ahí porque él sabía lo que era la guerra, él sabía lo que era una pelea. Sí, él sabía, él estaba preparado para eso, Goliat. Si nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista de hoy, pudiéramos decir que David no tenía nada a su favor, que todo estaba a favor de Goliat, que este gigante lo iba a derrotar, este gigante lo sobrepasaba aún en estatura, en peso, en experiencia, en equipamiento, en entrenamiento. Pero ahora vamos a ver las armas espirituales con las que contaba David y con las que contaba Goliat. Y vemos que las armas espirituales con las que contaba David es que tenía una relación con Dios. Él era un adorador del Dios vivo. Él era un hombre que oraba al Señor, tenía fe y tenía temor y andaba conforme al corazón de Dios. Y se eran sus armas espirituales de David. Ahora, ¿cuáles eran las armas de Goliat? Bueno, que él no conocía a Jehová de los ejércitos. Eso estaba en su contra. Él tenía deidades que creía que le podían ayudar. De hecho, maldice a David porque él, creyendo que lo va a espantar, empieza a usar las estrategias que usó con el pueblo de Israel. Y ahora vamos a ver, una vez viendo este equipamiento y viendo sus armas con las que cuenta, vamos a ver ya en este encuentro, ya a punto de tener este combate de cuerpo a cuerpo entre David y Goliat, vamos a ver qué estrategias llevaron a cabo ya en ese momento de estar en la línea de batalla. Y encontramos aquí las 3 estrategias militares o los 3 tipos de guerra, lo encontramos en acción usado por David y Goliat. Y lo primero que encontramos es una guerra psicológica, espiritual también, en el versículo 43. Y dijo el filisteo a David, Goliat dijo: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Ya ahí se estaban metiendo con el Dios vivo y Dios todopoderoso.
Dice que maldijo a David por sus dioses. Sí, él acudiendo a sus dioses, apelando a sus dioses para atacar a David. Y vemos cómo es que usa la misma estrategia que usó con el pueblo de Israel, queriendo paralizar a David, atemorizarlo, turbarlo. Y dice en el 44, dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Aquí está usando la estrategia de guerra psicológica. Estaba diciéndole todo esto a David para ver si David se paraba, se detenía y no lo enfrentaba. Pero aún así, él lo estaba minimizando. Él lo quería ridiculizar, quería dejarlo en vergüenza ante el pueblo de Israel, ante Saúl. Pero David no se estaba deteniendo. David tenía una fuerza poderosa que venía de lo alto. Y aquí es donde David hace una guerra extraordinaria, algo extraordinario, porque el Señor estaba de su lado. Y en los aires estaba sucediendo algo, había una guerra espiritual también, había algo que estaba sucediendo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. O sea, diciéndole: tú vienes atacándome queriendo hacer una guerra convencional. Tú vienes conmigo queriendo hacer una guerra psicológica, pero mía no es la guerra. Tú te metiste con Jehová de los ejércitos, le está diciendo David con esas palabras. Dice: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios del escuadrón de Israel, a quien tú has provocado. No le dijo: tú provocaste al pueblo, provocaste al rey, me provocaste a mí. No, digo: tú provocaste al rey, a Jehová de los ejércitos. Tú provocaste a aquel que es Dios de ese pueblo que tú atacaste. Y en el 46 dice: Jehová te entregará hoy. Vemos a echar a andar su fe poderosa ahí a David. Le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano. Él no estaba haciendo guerra psicológica, él estaba diciendo: esto es una batalla espiritual y tú te metiste con mi Dios, tú te metiste con aquel que todo lo puede, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Entonces David revierte todo lo que este gigante le había dicho. Lo había dicho por mero hablar y por intimidarlo. Vemos la diferencia. Alguien dice nada más por decirlo, pero sin fe y sin seguridad y creyendo a dioses paganos. Pero David estaba creyendo en un Dios vivo que usa una tal seguridad, tal cual lo dijo, tal cual sucedió. Dice: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y déjame decirte hoy que necesitamos levantarnos como David, usar esas armas espirituales. Más poderosas son las armas que Dios nos ha dado en este tiempo que las guerras convencionales, que las guerras psicológicas, que las guerras de información, que las guerras electrónicas, que las guerras atómicas, que todas las guerras que pueda haber. Nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Nosotros estamos peleando a favor de Jehová de los ejércitos y Él está peleando por nosotros. Él pelea por nosotros. Así es que yo te digo, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, no te dejes intimidar por la mala información, no te dejes intimidar por lo que la guerra de información que está sucediendo, la guerra psicológica de que hay muchos que están muriendo, muchos que están siendo contagiados. Hay una realidad que está sucediendo. Pero lo que te estoy diciendo es que cuando tú dejas que el temor te invada, te paralizas, te turbas. No tomas buenas decisiones y tus armas son poderosas en Cristo. Úsalas en este tiempo, así como estamos usando la tecnología, así como estamos usando todos los sistemas. Para este tiempo el Señor quiere usar nuestra vida y la mayor guerra que hay es la espiritual y el diablo quiere derribarnos. Los demonios están peleando a su favor, pero nosotros tenemos al Dios Todopoderoso. Así es que tú tienes victoria en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Oramos cada día para que en tu vida y tu familia tengas victoria. Gracias, Señor, por esta palabra que nos das, por este tiempo, Señor. Bendice a aquellos que nos están viendo, a aquellos que están siguiendo, Señor, esta reflexión, Padre, pero todos tus hijos
Padre maravilloso, seas tú dándole victoria, levantándolos cada día, Señor, para tu honra y para tu gloria. Seas tú sosteniendo, seas tú, Señor, ayudándolos y fortaleciéndolos cada momento, y que nada les pueda intimidar, Señor, que nada los pueda doblegar, sino solamente el temor a ti, el amor a ti, la reverencia a ti, Señor, la adoración a ti, la fe a ti, Señor, es la que nos va a dar victoria. Así es que en el nombre precioso de Jesús creemos que salimos de este tiempo difícil y contaremos, Señor, tus victorias, así como lo hizo el pueblo de Israel y David. Amén. Que Dios te bendiga. Comparte este mensaje si te ha bendecido, y compárteselo a aquellos que pudieran estar cabizbajos en este tiempo. Hay victoria en Cristo. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima reflexión.